cosas que no son ciertas. Y cuando uno estudia un poco ciertas civilizaciones, y pongo, por poner un ejemplo, una, que es la civilización egipcia. En Egipto, la magia, algo que ahora nos parece totalmente superado y anticientífico y estúpido, era absolutamente tenida en cuenta con un conocimiento de tipo, no con ese nombre, pero le darían ellos, pero científico y de muy altísimo nivel, donde la magia, o en Egipto que era Heka, era más que importante, porque no era sacar un conejo de una galera o hacer un truco donde de abajo de un pañuelo aparece un ramo de flores, sino que Heka en egipcio era el conocimiento de las energías celestes y terrestres, que eso es esoterismo, que eso es, digamos, ingenuidades, siempre se ha presentado así. Y resulta que a día de hoy, cuando uno empieza siquiera a conocer y a profundizar un poquito en la mecánica cuántica, en lo que es la física de la mecánica cuántica, encuentra que todos son energías, vibraciones, frecuencias. Y cuando uno dice, oh, los egipcios hablaban del conocimiento de las energías, esas energías naturales, celestes, o sea, las que vienen a la Tierra, terrestres, las que de alguna manera la Tierra devuelve o genera también, empiezan a aparecer un montón de fenómenos que de estúpidos, pavos, o incoherentes, o mágicos, no tienen nada. Continuando con esta serie de entregas, vamos a ver directamente, para no hacer tantos preámbulos, directamente con algunos ejemplos para luego preguntarnos sobre estas energías que no se sabe lo que es, pero que hace cosas que no son físicas. Estas energías que son algo que lleva información y fundamentalmente que los seres vivos de alguna manera perciben esa información, decodifican esa información y hacen cosas en consecuencia. Aquí les presento a esta señora que es María Tung. Ella es hija de agricultores, toda su vida se ha dedicado al tema agricultura también, ya fallecida actualmente, y ella ha publicado durante cerca de 40 o 45 años un calendario de siembra, una especie de almanaque, dijéramos acá en Argentina, calendario de siembra de distintas especies de huertas fundamentalmente. Ella hizo una investigación que trato de resumirles y presentarles acá en una imagen, que es con rabanitos. Lo que hace, o lo que demuestra esta investigación es lo siguiente: se toman semillas de rabanito provenientes de una misma línea, llamémosle, el mismo tipo de plantas o variedad, las mismas semillas, y lo que se hace es plantar durante 28 días subsiguientemente. Supongamos que empecemos con el día 1 y terminemos con el 28. Lo que vemos acá esto se hizo en el año 94. Ahí les marco el día 22 de abril del año 94, se plantan estos rabanitos que estamos viendo acá. El día 23, el día 25 de abril, el día 26, 27, 28, 29, 30, 1 de mayo y 2 de mayo. Son una muestra de 10 grupos o tipos de rabanitos plantados en distintos días. Eso se hizo durante 28 días. Para simplificarlo, lo vamos a ver en esta muestra de 10 días subsiguientes. Lo que vemos
es que los rabanitos que se plantaron el día 22 de abril son todos muy similares entre sí. Los que se plantaron el día 23, el día siguiente, entre ellos son todos muy similares, pero ligeramente distintos a los que se plantaron el día 22. Y el día 25, fíjense acá, es curioso, ¿no? Una serie de rabanitos todos hendidos, o sea, todos con una rajadura, se han, por así decir, como reventado o roto sobre uno de sus lados, pero todos los que tienen esta característica de estar rajados son los del día 25. A su vez lo mismo, todos los rabanitos del día 26, ahí lo están viendo, son similares entre sí, pero ligeramente distintos a los otros. Lo mismo el día 27. También fíjense, el día 27 es notable el tamaño de la hoja, o sea, porque ya no es solamente el rabanito, digamos, esa raíz que se llena de reservas alimenticias, sino que si uno mira también la estructura, las hojas de la planta del día 27 son muy distintas al día anterior, el día 26, por ejemplo. O sea que la forma de la planta también varía. Sin embargo, las semillas de origen vienen todas de la misma. Y así seguimos al día 28, donde también, si ustedes observan, van a ver ligeras diferencias. Todo el grupo de rabanitos son muy similares entre sí, pero con diferencia a los grupos anteriores. Lo mismo el día 29, fíjense el día 30 es llamativo porque son bastante ovalados, de alguna manera ya son un poco más, no tan redondeados esos rabanitos, y todos muy similares entre sí de nuevo, pero distintos de los otros grupos. Y lo mismo el día del 1 de mayo y del día 2 de mayo. Otra llamativa, aspecto llamativo que hay acá, que si ustedes se fijan, se sembró el primer grupo el día 22, el 23, y luego salta el 25. El día 24 no se sembraron, por supuesto, pero no hubo ninguna cosecha porque se malograron todas las semillas. Ninguna llegó a buen puerto. Y acá empezamos con el tema de las energías. ¿Saben qué ocurrió el día 24? El día 24 hubo un eclipse de luna. Y por alguna razón, ese día, todas esas semillas se malograron, como digo, absolutamente. Y esto, lo que esta señora hizo al hacerlo durante 28 días, lo que fue siguiendo es todo un ciclo lunar que dura 28 días. Y la luna va transitando, va girando, digamos, alrededor de la Tierra en 28 días, y claramente queda demostrado con esto que, de acuerdo a la posición que tiene la luna, los distintos días de los 28 días del ciclo lunar, claramente marcan una diferencia entre los rabanitos, los distintos grupos de rabanitos que han sido plantados un día distinto cada uno. Fíjense cómo el día posterior al eclipse, el día 25, ¿no? es el grupo de los rabanitos rasgados. O sea, hay algún tipo de influencia o de energía, y esa energía lleva algún tipo de información que claramente marca una diferencia en estas plantitas que son los de los rabanitos. Lo dejo como un simple ejemplo. Hay muchísimos, pero este es uno bien clarito. Y fíjense cómo en la antigüedad claramente se hablaba de, digamos, ellos hablaban también de astronomía, pero hablaban de astrología, que era una ciencia que a día de hoy se dice, son estupideces, lo único que sirve es para que alguna persona se gane unos pesos con el horóscopo y diga un montón de macanas, y es bastante probable que así sea. A día de hoy se ha trivializado completamente, y obviamente que no es una ciencia, no es aceptada para nada. Pero sin embargo, esto de los rabanitos nos está diciendo de que el movimiento de los cuerpos celestes, o sea, lo que hablaba la astrología, alguna influencia sobre los seres vivos, sobre cosas que ocurren acá en el planeta Tierra tiene.
Pero bueno, como digo, ellos tenían muy claro, y ahora se nos vende desde la ciencia de que los antiguos eran estúpidos y eran totalmente atrasados, de que ellos hablaban de astronomía también, pero sí de astrología. La astronomía era enfocada hacia los cuerpos celestes en cuanto a sus órbitas y todo lo que hace la astronomía actualmente. Pero la astrología, que fue suprimida, es algunas influencias, ¿no?, que antes se les escuchaba y hoy en día prácticamente han quedado, bueno, como digo, para una señora que publica calendarios de siembra, pero eso son pavadas, ¿no? No se difunde, no se habla, no se dice. Y simplemente voy a agregar otro ejemplo acá. Esto está extractado de un libro que se llama El secreto de la vida, de George Lakhovsky, en ruso, que vivió entre 1870 y 1942. Bueno, y él lo que hace es un seguimiento de la actividad solar, porque el Sol, digamos, no es que esté exactamente igual todos los días, sino que, como claramente ocurre y sigue, o sea, el Sol no es el mismo cada día, sino que va teniendo periodos distintos, ciclos y distintos periodos de mayor actividad, de mayores manchas solares o explosiones solares, etcétera, etcétera. Simplemente quiero que vean esto. Él sigue un montón de años, o sea, estas son las curvas donde los picos hacia acá, hacia la derecha, ¿no?, habla de mayor actividad solar, ¿sí?, y las partes más bajas, donde estos picos son más pequeños, habla de menor actividad solar. Y esto lo compara con la calidad de los vinos en distintos años. Y es lo que ve que los años medianos o mediocres de los vinos tiene un tipo de actividad solar, por ejemplo, fíjense acá que va completamente en declive, y los años notables en la calidad de los vinos coincide exactamente con estos picos de donde hay, por ejemplo, mayor cantidad de manchas solares, por ejemplo, ¿no? Y creo que de un vistazo la asombrosa coincidencia, que no es ninguna coincidencia, sino correspondencia entre la calidad del vino y la actividad solar es abrumadora. Es decir, nuestro Sol obviamente está influyendo, en este caso, en la calidad de los vinos. Ahora, a mí me da una pregunta loca quizás, ¿en qué porcentaje tendrá de influencia esa actividad solar con la calidad en la vida de una persona? Lo dejo ahí como una inquietud. ¿Tendrá alguna o será solamente una ocurrencia antojadiza mía? Señores, este tipo de conocimiento, como digo, hay algunas élites o grupos que saben absolutamente bien todo este tipo de cosas y las utiliza, desgraciadamente. Como dije, el conocimiento se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, o se puede utilizar tanto como cooperar con necesidades de otras personas, o utilizar con un sentido totalmente egoísta y, por qué no decirlo en esto, macabro, de aprovecharse, en este caso en el exclusivo beneficio o incluso en la agresividad hacia otros grupos que no son deseados o queridos. Quizás. Todo esto lo planteo como hipótesis, cada uno debiera ir sacando sus propias conclusiones. Bien, no sé si da para mucho más, pero yo acá voy a incluir esto porque es parte de mi formación y no puedo con mi genio. El que fue el creador, por así decirlo, el fundador, o con el cual se inició la física cuántica, y ya con esto termino, que es el señor Max Planck. Max Planck
ya en el año 1901 andaba con todos los estudios de estas cosas. 1901, mucho más de 120 años. Físico y matemático alemán, y recibe su premio Nobel en 1918. Al recibir el premio Nobel, y quiero que lo leamos juntos, el hombre dice: como hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida, que es la física, ¿no?, para el estudio de la materia, puedo decirles, como resultado de mis investigaciones sobre el átomo, lo siguiente: no existe la materia como tal. Toda la materia que hay en el universo se origina y se mantiene en virtud de una fuerza, de una energía, de una fuerza que producen las vibraciones de las partículas del átomo que mantienen unidas las partes de ese minúsculo sistema solar que es el átomo. Debemos suponer, fíjense lo que dice acá, debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, una mente que es el origen de toda la materia. Llego hasta aquí, continuaremos en otro momento. Gracias por la atención.